Génesis 5:1 al 3. Versículo 1. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 5:1 al 3. Creado a semejanza de Dios. Tselem y Demut bajo la sombra del pecado. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Tselem. Imagen, figura, proyección. No significa fotocopia física de Dios, sino reflejo moral y representativo. Klaus Westermann subraya que Tselem implica función representativa. El hombre es embajador visible de Dios sobre la creación. Demut. Semejanza, correspondencia funcional. Nahum Sarna explica que expresa similitud sin identidad. Compartir atributos, razón, moral, creatividad, pero no esencia divina. Que Génesis 5 repita Tselem y Demut después del derramamiento de sangre en Génesis 4 es teológicamente intencional. El imago Dei sigue presente, aunque distorsionada. John Walton y Kenneth Kitchen muestran que la fórmula se parece a documentos reales mesopotámicos, listas de reyes, pero Génesis democratiza la dignidad. No solo los reyes, sino toda la humanidad lleva la imagen divina. Ruptura cultural. En las culturas vecinas, la divinidad se reservaba para élites. En la Biblia, toda persona porta dignidad y responsabilidad moral. En genética, un gen defectuoso sigue presente en el ADN pero con función alterada. Así, la imagen divina sigue en la humanidad, aunque su expresión esté distorsionada por el pecado. En neurociencia, la moralidad está vinculada a redes cerebrales, corteza prefrontal y sistema límbico. Pero la Biblia afirma que el origen último es espiritual. Miremos una posición ateas, Richard Dawkins. La imago Dei es proyección antropocéntrica sin evidencia empírica. El hombre se inventa un espejo divino. Podríamos considerar esta respuesta teológica. La Biblia no afirma que el hombre sea divino, sino responsable ante un Dios personal. El materialismo explica moralidad como construcción cultural, pero no logra fundamentar por qué ciertos valores deberían ser universales. Génesis 5:1 afirma que, aunque la humanidad cayó, Dios sigue reconociendo su huella en ella. Esto es la base para la redención. Dios no borra la imagen, la restaura. Baraj. Bendecir, investir de capacidad y propósito. No es un simple deseo, sino una impartición de potencial para fructificar y gobernar la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La frase varón y hembra reafirma la complementariedad de géneros como expresión conjunta de la imagen de Dios, incluso en un mundo caído. Kenneth Matthews. La reiteración conecta con Génesis 1, mostrando que el mandato cultural sigue vigente. En la literatura del cercano Oriente, las bendiciones dependían del capricho de los dioses. En la Biblia, es parte del diseño inmutable del Creador. Biología. La reproducción sexual asegura la preservación de la especie, pero la Biblia añade la dimensión moral y espiritual. Sociología. La familia sigue siendo núcleo de transmisión cultural, incluso en sociedades seculares, confirmando la estructura prevista en Génesis. El ateísmo afirmaría: esto es un modelo social arcaico y patriarcal que limita la libertad individual. Esto es una metáfora primitiva para explicar por qué los hijos repiten errores de los padres. La teología.
El texto no prescribe opresión, sino cooperación. La misión conjunta de varón y hembra dignifica a ambos como portadores de la imagen de Dios. No es solo observación cultural, sino diagnóstico espiritual. Se necesita un último Adán, Cristo, para revertir la herencia de la caída. 1 Corintios 15, 45 al 49, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La bendición de Génesis 1 sobrevive al pecado. Dios no cancela el propósito humano de multiplicar vida y ejercer mayordomía, aunque ahora en un contexto de dolor y lucha. Adán engendró a su semejanza. La imagen ya marcada por la caída, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vid mutó. A su semejanza. Ahora no directamente a la de Dios, sino a la de Adán, ya afectada por el pecado. Quetzelemó. Conforme a su imagen, refleja la imago Dei, pero filtrada por la naturaleza caída. Humberto Casuto. Esta es la introducción a la herencia moral negativa. La humanidad transmite no solo vida, sino inclinación al mal. Víctor Hamilton. Primera genealogía que reconoce explícitamente que la reproducción humana ocurre bajo las condiciones de la caída. Otras culturas idealizaban a sus ancestros. Génesis es radicalmente honesto sobre la mortalidad y corrupción heredada. Genética. Además de rasgos beneficiosos, se heredan mutaciones y predisposiciones. La Biblia presenta el pecado como una predisposición moral hereditaria. Psicología. Patrones de conducta y creencias se transmiten intergeneracionalmente, reforzando la idea bíblica de tendencia repetitiva al pecado. La genealogía inicia con una advertencia. La humanidad vive y se multiplica, pero transmite una naturaleza dañada. La esperanza es que, en esta línea preservada, la de Set, vendrá la restauración. La apertura de Génesis 5 no es un simple registro de nombres. Es una proclama teológica y existencial. El texto declara que, aún después de la tragedia del Edén y la violencia de Caín, Dios sigue escribiendo la historia, y lo hace sobre las páginas que el hombre, con manos manchadas, sigue llenando. El hebreo antiguo, con sus tselem, imagen, y demut, semejanza, recuerda que la dignidad humana es un sello divino no revocable, aunque distorsionado por el pecado. La línea de Set no es un accidente biológico, sino un acto deliberado de preservación del propósito divino, un puente entre la creación original y la promesa mesiánica. Los historiadores bíblicos señalan que este formato se asemeja a las listas reales del cercano Oriente, pero con una ruptura radical. Aquí no se exalta al hombre por su poder, sino que se reconoce su mortalidad con el constante eco de «y murió». Es un archivo de la gracia en medio de la fragilidad. La ciencia moderna puede explicar la herencia genética, la transmisión de patrones de conducta y la necesidad biológica de reproducción, pero no puede dar cuenta del porqué moral y espiritual de nuestra vocación. El ateo puede interpretar la imago Dei como proyección antropocéntrica, pero el texto bíblico la presenta como fundamento de responsabilidad y valor intrínseco. Exegéticamente, Génesis 5:1-3 nos deja tres verdades ineludibles. 1. La imagen de Dios persiste, aunque marcada por la caída. 2. La bendición y el mandato original siguen en vigor en un mundo roto. 3. La línea de Set inaugura un camino preservado hacia la redención final en Cristo. En última instancia, este pasaje es un llamado a la memoria y a la esperanza. Aunque heredamos una imagen fracturada, también heredamos un propósito que Dios no ha cancelado. La historia de Adán a Set nos recuerda que la gracia no se extingue en el Edén ni se agota en Caín. Sigue viva en cada generación que decide invocar el nombre de Jehová y caminar en su semejanza restaurada.